Hola, soy Joana Garnica, soy radiooncóloga del Instituto Oncológico y estamos aquí para responder algunas preguntas que nos hicieron llegar. Yo soy la doctora Marisol Quintero, soy oncólogo médico también para responder algunas dudas sobre los mitos y realidades sobre los tratamientos oncológicos. La primera pregunta de uno de nuestros participantes es: mi duda es cómo terminan el tratamiento. No todos los cuerpos aguantan o soportan el tratamiento. Si ya recibí un tratamiento de 2 quimioterapias y 27 radioterapias y aún debo hacerme 4 quimioterapias más, pero lo suspendí yo más bien cuando mi cuerpo se sentía débil. ¿Cómo es posible que se insista en realizarlas? He pedido que me manden estudios para ver el avance, pero el oncólogo dice que no. ¿Qué debo hacer? Bueno, generalmente la manera de determinar los tratamientos viene mucho en relación a la etapa clínica del paciente y de acuerdo a eso ya hay esquemas previamente establecidos de cuántas sesiones, por ejemplo, de quimio o de radioterapia el paciente debe de recibir. Entonces, sí son esquemas ya previamente establecidos. No a todos los pacientes se les da la misma dosis del tratamiento. Cada paciente se calcula en particular la dosis de acuerdo a su peso y su talla, es decir, aunque sea el mismo esquema, no será la misma dosis para cada paciente. Y solamente sí se hacen siempre exámenes de laboratorio. Y a lo mejor a lo que el doctor se refiere es que por si no ha completado el esquema de tratamiento como debe de ser, pues evidentemente se estará quedando el tratamiento de manera inconclusa. Sí hay algunos escenarios en donde por toxicidad, por eventos adversos y demás el tratamiento debe de ser suspendido, aunque realmente no es lo ideal. Lo ideal es que se pueda completar el tratamiento, que se pueda dar completo como ya se propuso, tanto las quimios como las radios. No sé si Joana quiera comentar algo sobre la radio. Sobre las radios, pues lo determinamos igualmente de acuerdo a la etapa clínica del paciente y de acuerdo a las guías internacionales que todos manejamos. Igual se tienen que dar las dosis completas, si son 28 o 30 sesiones se tienen que completar todas de manera interrumpida o lo menos que sea posible, y considerar dar un tratamiento de reirradiación, pues dependerá también de los riesgos que pueda correr el paciente o la toxicidad que pueda tener. Muchas gracias. Otra de las preguntas que realizan es, ¿depende del tipo de cáncer es el tratamiento? Sí, no todos los tumores responden a los mismos fármacos de quimioterapia. Entonces lo que tenemos que hacer es definir cuál es el sitio del tumor primario y de acuerdo a eso igual volvemos a estadificar. Eso siempre es como de rigor, hacer el diagnóstico cuál es el primario, etapificar y de acuerdo a eso se decide cuál es el mejor esquema de tratamiento de quimioterapia que debe de recibir y no es el mismo esquema de tratamiento que reciben o los mismos fármacos de quimioterapia que funcionan para un cáncer de mama, de estómago, de colon. Cada uno el esquema es muy particular. ¿Es lo mismo las quimioterapias que las radioterapias y funcionan para los mismos tipos de cáncer? No, no es lo mismo. La radioterapia es un tratamiento que se utiliza más localizado. Es un tratamiento que va dirigido a donde nosotros como radiooncólogos dirigimos el tratamiento de radiación. Es un tratamiento local, aunque sí se ha visto en algunas ocasiones que también puede producir un efecto abscopal, quiere decir que puede tener también beneficios a células tumorales que están más lejanas al sitio donde se aplica el tratamiento de radioterapia. Y por su parte la quimioterapia tiene, como lo comenta Joana, tiene un efecto sistémico, es decir, la quimio afecta a todas las células tumorales que estén en cualquier parte del cuerpo. Esta actúa de manera generalizada, a diferencia de la radioterapia. Y hay algunos tumores que son sensibles tanto a la quimio como a la radio. También hay algunos tumores que son más sensibles a la radioterapia que a la quimioterapia o viceversa. Hay algunos tumores que son radioresistentes. Entonces depende también del tipo histológico e incluso hay algunos tumores en donde el tratamiento tiene que ir combinado, se llama concomitante, cuando tenemos que dar al mismo tiempo quimio y radioterapia, porque lo que hace la quimio es potencializar el efecto
local de la radioterapia. Entonces se pueden dar combinados y de manera separada. ¿Cómo decidir si el tratamiento será con quimioterapia o radio o ambas? Pues también va a depender del tipo de tumor, del estadio clínico en el que esté. Es cuando nosotros podemos decidir si es un tratamiento combinado o solo puede ser solo con quimio, solo con radio, pero dependerá del tipo del tumor y de la estirpe histológica y del estadio clínico. ¿Qué consecuencias tiene la radioterapia a largo plazo? Pues depende del sitio donde otorguemos el tratamiento, los efectos dependerán mucho principalmente del sitio donde lo demos, pero por poner un ejemplo, toxicidades que podemos ver a largo plazo cuando damos tratamientos por ejemplo, de pelvis, por ejemplo, el cáncer cervicouterino o cáncer de recto. Lo más frecuente que podemos ver a veces pueden ser lo que se conoce como proctitis o cistitis por radiación, que ahorita también depende de la tecnología que utilicemos, es el riesgo que tenemos de la toxicidad. Ahorita con las nuevas tecnologías esto también ha disminuido el poder producir este tipo de toxicidad a largo plazo. Pero sí, pues dependerá mucho del sitio donde demos el tratamiento de radiación. Ampliando un poquito esta parte de los efectos secundarios de los tratamientos, tanto de quimio como de radio, ¿cómo se manejan estos efectos adversos en el posterior? Pues igual depende también mucho de los efectos adversos. Dependerá, por ejemplo, si es una cistitis o proctitis por radiación, a veces tenemos que volver a una dieta específica que le dejamos a estos pacientes. Si es una proctitis más severa, a veces se tiene que mandar a cámara hiperbárica, a veces se tiene que coagular esos vasitos que se producen tanto en el recto como en la vejiga, o ya en casos muy extremos se tiene que llegar a la cirugía, pero esto ya casi no se ve. Muchas gracias. Otra pregunta que realizan es, ¿cuáles son los beneficios y riesgos de cada uno de los tratamientos? Bueno, pues obviamente el beneficio pues, depende del escenario. Por ejemplo, nosotros siempre en enfermedad metastásica, cuando el tratamiento es paliativo, el objetivo del tratamiento no es la curación, sino el control de los síntomas y mejorar calidad de vida del paciente. Entonces, en esos escenarios, por ejemplo, en pacientes que ya tienen enfermedad metastásica y que tienen mucho dolor o que en el pulmón tienen o en el abdomen tienen líquido, con la quimioterapia ese líquido se empieza a reabsorber y el dolor empieza a mejorar y evidentemente eso se traduce en un beneficio clínico para el paciente porque su calidad de vida pues mejora. Y en los escenarios en donde el objetivo del tratamiento es la curación, nosotros la quimioterapia, dos maneras muy importantes que tenemos para medir el beneficio es a largo plazo la supervivencia de los pacientes, es decir, lo que se busca es que el paciente pueda vivir durante más tiempo y que si en algún momento la enfermedad regresa, que el tiempo que se tarde en regresar sea lo más prolongado posible. Entonces, si hablamos como de ventajas, pues sería esa. En pacientes que la intención es curativa, pues sería esa, evitar que la enfermedad regrese, lograr que el paciente esté curado. Y en enfermedad metastásica, pues es mejorar la calidad de vida del paciente. ¿En qué porcentaje la gente supera la enfermedad por este tipo de tratamientos? Pues es que depende, como siempre los hemos dicho, la etapa clínica es muy importante. No es lo mismo un tumor que está solamente localizado en el sitio donde había el tumor primario a un paciente que debuta con una enfermedad metastásica desde un inicio. Entonces, por eso es muy importante tipificar y dependiendo de cada tumor, no les va igual a todos los tumores. Hay tumores que son mucho más agresivos que otros y que ya por la simple histología, pues la expectativa de vida será menor. Y también no es lo mismo que sea un tumor muy agresivo, que sea una etapa muy temprana, a que sea ya en una enfermedad metastásica. Entonces, pues es un poco difícil contestarla así tan tajantemente porque tendrá que ver mucho del tipo y la etapa clínica del diagnóstico. ¿Las quimioterapias son buenas y necesarias? Sí, en la gran mayoría de los casos sí son necesarias. Obviamente son tratamientos que tienen efectos secundarios. Ahorita que comentaban de los efectos secundarios, yo diría que prácticamente el único efecto secundario que hoy en día no es como tratable con alguna medida, pues prácticamente es la fatiga, para que lo causan tanto la quimio como la radioterapia, ocasiona mucha fatiga y pues es para casi lo único para lo que no hay un fármaco que podamos mandar, no es más que reposo,
pero para el resto de los efectos secundarios que causa la quimioterapia, la náusea, el vómito, eso que se ve hoy en las películas, que la gente vivía vomitando a las 24 horas, realmente ya no es algo que no se ve. La gran mayoría de los pacientes pueden llegar a tener náusea, pero es raro el que vomita, y si vomitan a lo mejor será 1 o 2 veces. La caída del cabello, y hay algunos tratamientos que intentan hacer que la pérdida del cabello sea menor, y también una vez que terminan el tratamiento el cabello se vuelve a recuperar, o sea, muchos de esos efectos secundarios son también transitorios. Los problemas hematológicos también se van a recuperar. Entonces, y si bajan mucho las defensas, podemos mandar factores para hacer que las defensas se recuperen más rápido, sin necesidad de transfundir, es decir, para la gran mayoría de los efectos secundarios tenemos tratamientos que podemos mandar para que los efectos secundarios pues sean lo más tolerados posibles. Gracias. De los tratamientos de radioterapia, generalmente, ¿cuáles son los efectos adversos? Pues como ya les comentaba, depende del sitio donde vamos a dar el tratamiento de radiación. Por poner otra vez algunos ejemplos, en mama lo más frecuente es que veamos el enrojecimiento de la piel, que es un enrojecimiento leve, como cuando un paciente o alguien de nosotros vamos a la playa, un enrojecimiento leve, y dejamos medidas para prevenir un poquito esto que se llama radiodermitis, como son las cremas especializadas para prevenir esto, algunos otros cuidados que hay que tener en cuanto al cuidado de la piel, pero pues sí dependerá mucho de los sitios que vamos a radiar, porque para hablar de los efectos pues tendríamos que hacer otra serie de preguntas, porque son muchos sitios a los que nos vemos enfrentados en tratamiento de radioterapia. Hablando de tratamientos como quimioterapia, radioterapia, ¿cuál de estas dos es más agresivo? ¿Tienen buenos resultados? Y si pues eliminan células tanto malignas como células buenas. La quimio sí, o sea, la quimio sí mata, no tiene la capacidad de diferenciar entre células tumorales y células sanas, esa sí mata por igual unas y otras. La verdad es que la gente pregunta mucho y hace mucho hincapié en cuanto a la agresividad y cuál es, pero la verdad es que oncológicamente nosotros no dividimos así el tratamiento como de este es más agresivo que el otro. Hablamos como de toxicidades y de efectos secundarios y por ejemplo, que a lo que más hace como relación, alusión muchas veces cuando se refieren a la quimioterapia es a la náusea. Es como el efecto secundario como que la gente más asocia con la quimio y por ejemplo no todos los fármacos de quimioterapia ocasionan o tienen el mismo riesgo de náusea. Entonces ahí sí hay algunos esquemas que nosotros decimos, bueno, el riesgo de que tenga náusea o el porcentaje a lo mejor es del 90%, pero hay unos fármacos de quimioterapia donde el riesgo o el potencial emetogénico, así se le llama, es muy bajo, es decir, menos del 10% de probabilidades de que vayan a tener náusea. Entonces, más bien los efectos secundarios nosotros los dividimos así, como en porcentaje de cuál es más probable que vaya a bajar, por ejemplo, las defensas, o cuál es más probable que vaya a ocasionar que bajen las plaquetas, es decir, en eso irá como dividido. Y la verdad es que al ser tratamientos completamente distintos, la quimio y la radioterapia, pues no tendrían como comparación alguna de decir este es más agresivo que el otro, simplemente son efectos secundarios diferentes. Y lo que creo que a lo mejor haría que se pensara que probablemente la quimio puede ser más tóxica es que la quimio actúa de manera sistémica y que sí podemos tener síntomas no nada más asociados al tumor al tumor primario, a diferencia de la radio, en donde sí el tratamiento es meramente localizado. Sí, el tratamiento de la radioterapia, aunque sí es más localizado, como ya lo dijeron, que la quimioterapia, sí también afecta a las células sanas, pero las células sanas tienen la capacidad de recuperarse en comparación a las células tumorales, que conforme vamos dando tratamientos de radioterapia, pues las matamos y no tienen esa capacidad de volver a recuperarse a comparación de las células sanas que sí lo hacen. Y pues esto, como también lo dijo la doctora Marisol, pues tenemos tanto efectos agudos y crónicos, y eso depende también de la irritación que causa la radioterapia a los tejidos sanos.
pero esto se va a ir recuperando conforme el tratamiento de radioterapia se da. Muchas gracias. Otra duda más que presentan es interferencias de test y hierbas con quimioterapia y radioterapia. Sí, con la quimioterapia sí, sobre todo porque muchos de los fármacos de quimioterapia se metabolizan a nivel hepático y al igual que muchos tés, hierbas, plantas y muchos productos alternativos. Entonces, lo que puede pasar es que algunos de estos interfieren con el metabolismo del medicamento. Por ejemplo, yo siempre les comento a los pacientes que uno de los pocos alimentos, yo diría que casi el único que al menos yo quito cuando están en tratamiento con quimioterapia es la toronja, porque la toronja ya se conoce que una de las enzimas por las que las metaboliza a nivel hepático compite con los fármacos de quimioterapia, entonces no se metaboliza. Entonces, casi el único alimento que está contraindicado es la toronja. Entonces, por ejemplo, de esta ya hay estudios y ya sabemos que la toronja ocasiona esta interacción y que está contraindicada, pero el riesgo cuando alguien está tomando algo que pues ni siquiera sabemos es que no sabemos qué interacciones pueda llegar a tener. Entonces, ante algún incremento de las enzimas hepáticas que lo puede dar la quimioterapia, pero también lo puede dar por alguna hierba o la combinación de ambas, pues ante la duda de si es la quimio lo que está ocasionando esa toxicidad, nosotros tenemos que suspender el tratamiento. Y la verdad es que muchas veces, pues eso, obviamente el único perjudicado pues es el paciente porque está poniendo en riesgo un tratamiento que ya está avalado y demostrado que funciona por pues estar experimentando algo que realmente pues no tiene un aval científico, ¿no? Y en cuanto a la radioterapia, pues en sí lo que quitamos sí son algunos ciertos alimentos, sobre todo cuando tratamos la pelvis, quitamos alimentos basados en grasas, lácteos o alimentos que puedan producir inflamación. Lo que queremos en la radioterapia es que el intestino y el recto se mantengan lo menos inflamado, porque así también nos ayuda a nosotros a disminuir la dosis que puedan recibir estos tejidos. Entonces, sí nos enfocamos mucho en ciertas patologías en que sigan una dieta estricta y también pues no sabemos cómo puedan influir ciertos tés o hierbas que pueden consumir algunos pacientes. Un paciente con sarcoma recién diagnosticado con enfermedad de esclerosis múltiple puede interrumpir o debe interrumpir su tratamiento de esclerosis. No. En general, todos los pacientes que tienen alguna otra comorbilidad, su tratamiento debe de seguir igual. Hoy en día, por ejemplo, que está muy en moda, muy en boga y es como lo más novedoso en oncología, que es la inmunoterapia, que lo que hace es estimular el sistema inmunológico del paciente para atacar a las células tumorales. Por ejemplo, lo que hacemos es que en pacientes sobre todo que tienen enfermedades autoinmunes como artritis, lupus, esclerodermia o algo así autoinmune o que estén en tratamiento con esteroide, estaría contraindicado más bien que nosotros diéramos alguno de esos tratamientos de inmunoterapia, porque lo que podríamos hacer es descompensar y volver a reactivar la enfermedad autoinmune que tenga el paciente. Entonces no sería candidato a ese tipo de tratamientos. Entonces más bien nosotros somos los que nos tenemos que adaptar y no ofrecer ese tipo de tratamientos. Probablemente ese paciente tendría que recibir pues tratamiento convencional con quimioterapia para no descompensarlo, pero en general el tratamiento de todo lo demás tiene que seguir como es. Obviamente, viendo el fármaco tenemos que ver que no haya ninguna contraindicación, pero no, la gran mayoría de los pacientes con cualquier otra enfermedad, los diabéticos continúan con su insulina, los hipertensos con sus antihipertensivos, todo se mantiene. ¿Es necesario hacer mastectomía si el cáncer desaparece con tratamiento de quimioterapia o tendría más posibilidades de que vuelva al cáncer de no aceptar radioterapia o cirugía? Sí es necesario, inclusive aunque el tumor desaparezca, llevarlos a cirugía. Y igual tomamos ciertos factores de riesgo para determinar si algunos pacientes, a pesar de la cirugía, requieren otro tipo de adyuvancia como es la radioterapia. Ahí, por ejemplo, en particular en el cáncer de mama hay dos tipos histológicos que son uno que se llama triple negativo y otro que es HER sobreexpresado, HER2 sobreexpresado. Y en particular en ese tipo de tumores, si después de que cuando nosotros demos la quimioterapia, al final cuando vaya a la cirugía y el patólogo nos reporta que ya no había tumor en la mama, eso se llama que el paciente hizo una respuesta patológica completa.
Y eso es lo mejor que le puede pasar al paciente porque a largo plazo son las pacientes que viven más. Pero la cirugía se tiene que hacer independientemente de que el tumor haya desaparecido. Y efectivamente hay, por ejemplo, algunos estudios en donde hacer cirugía conservadora más radioterapia es igual a que les hayan hecho mastectomía. Pero hacer cirugía conservadora sin radioterapia, eso sí es inferior en cuanto a supervivencia a largo plazo. Entonces, si la paciente tiene indicación de radioterapia, debe de recibir la radioterapia porque de no aceptarla, eso incrementa sus probabilidades de recurrencia y de mortalidad. ¿Qué tan asertivo puede resultar un tratamiento cuando solo es paliativo? ¿Realmente brinda calidad de vida en casos terminales? En el caso de la radioterapia, es efectiva, por ejemplo, cuando tratamos cánceres con hemorragias importantes, detenemos el sangrado en estos pacientes. En pacientes que tienen dolor importante por lesiones a nivel óseo y es cuando pues sí mejoramos la calidad del paciente en este tipo de pacientes. Y con respecto a la quimio, a pesar de que sea un tratamiento paliativo y ya en enfermedad metastásica, y como les comentaba, el objetivo del tratamiento no es la curación, sino la mejorar calidad de vida. Desafortunadamente no todos los pacientes serían candidatos a quimioterapia paliativa. Hay algunos pacientes que ya de verdad su estado de salud está tan deteriorado, su estado funcional es relativamente malo, que pues yo siempre les digo, no es que yo no le quiera dar ni que usted no la quiera recibir, sino simplemente su cuerpo ya no está en condiciones de recibirla y entonces sí habría pacientes que a pesar de que en teoría serían candidatos a tratamiento paliativo, pues ya no lo ofrecemos. Entonces, en un paciente que esté, pues sí con enfermedad metastásica, pero con un estado funcional, pues relativamente bueno, sí mejora la calidad de vida de los pacientes la quimioterapia. Y como lo comentaba hace un rato, sobre todo en estos escenarios en donde, por ejemplo, el tratamiento en enfermedad paliativa no habría un número determinado de quimioterapias que el paciente tenga que recibir, el tratamiento es por tiempo indefinido, se tiene que estar revalorando el caso y si en algún momento se ve que el paciente ya no es candidato a tratamiento, pues en ese momento el tratamiento se suspende. ¿Los tratamientos de quimioterapia o radioterapia duelen? No, la quimio en general no, bueno, solamente hay algunos fármacos que pueden irritar la vena, y que sabemos que cuando son pues muy irritantes se llaman agentes vesicantes. Lo indicado es poner un catéter puerto para que por ahí esté pasando la quimioterapia para que no irrite la vena cuando está pasando, pero pues fuera de ahí, cuando se está cayendo uno de los fármacos que sí tira el cabello, inflama el cuero cabelludo y duele físicamente cuando se está cayendo el pelo. Y ya una vez que el paciente se lo rapa, el dolor desaparece. Pero fuera de ahí, pues no, en general no ocasionan dolor. La radioterapia sí puede causar cierto malestar, sobre todo en la piel, cuando tratamos, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama. Pueden presentar cierto dolor o ardor en la zona de la piel, pero es un dolor tolerable para los pacientes. Sí puede causar también irritación igual del cuero cabelludo cuando tratamos holocráneo, pero es un dolor tipo ardoroso o un dolor pues que puede ser calmado con analgésicos. Para finalizar, nos preguntan acerca de los costos. Pues los costos también dependerán del tipo de tratamiento, en cuestión de radioterapia, del número de sesiones, de la técnica a utilizar, de la tecnología que vayamos obviamente existen varias técnicas de radioterapia y entre más avanzada pues puede ser un poquito más costoso el tratamiento de radioterapia. La quimio también depende del tipo de tratamiento que vayamos a dar. Obviamente los fármacos de quimioterapia son pues más baratos. Ya los fármacos, las terapias blanco o el tratamiento de inmunoterapia, esos sí son mucho más costosos. Por poner a lo mejor algún ejemplo, un esquema de quimioterapia puede ser que salga en 30,000 pesos, uno de los más baratos, 25 o 30,000 pesos, pero de inmunoterapia pues estamos hablando de
100,000 pesos más o menos, y son esquemas de cada 3 semanas. Entonces, depende del esquema y como les comento, como la dosis de los tratamientos se calculan con base en el peso y la talla, aunque fuera el mismo esquema, por ejemplo, a Joana y a mí nos tocaría la misma dosis, entonces también al paciente a lo mejor que es un poco más grande o más robusto y que la dosis que le toque es mayor, pues aunque sea el mismo esquema, le tocará o será un poco más costoso que alguien que es más chiquito, más delgadito, la dosis que le corresponderá será más bajita y a lo mejor eso también hará que salga pues, discretamente más económico que el otro. Agradecemos su participación, doctora Joana, doctora Marisol. Agradecemos a los pacientes y a las personas que participaron mandando y enviando sus dudas, preguntas y mitos que han escuchado acerca de los tratamientos oncológicos. De igual manera, tenemos el box del video para que nos dejen las dudas que puedan surgir más adelante. Muchas gracias. Gracias.